Muy bien. En la sesión de hoy lo que vamos a ver son las diferencias entre una interfaz y una clase abstracta y también qué significa el concepto de interfaz en un sentido más genérico o más amplio. Vamos a ver también el patrón template, que es uno de los usos más típicos cuando tienes clases abstractas. Y también vamos a ver un poco el uso de genéricos en Java y C Sharp. En este caso yo la demo la voy a hacer, o la clase, los ejemplos con C Sharp, pero que prácticamente todo es aplicable a Java. Y espero que esto nos aclare algunas de las dudas que teníamos sobre cómo estos lenguajes manejan nos dan esta capacidad de utilizar a veces orientación a objetos y conceptos como la herencia o el polimorfismo o la composición, que también vamos a hablar hoy de eso. Cuando aplica cada uno de ellos, o sea, en qué tipo de programación te vas a encontrar más un estilo, por ejemplo, la herencia frente a la composición, o incluso el uso de los genéricos o las clases abstractas, en qué tipo de contextos tiene más sentido, es más habitual encontrarlo. Vale, todo eso vamos a intentar aclararlo, entonces no duden en ir preguntando lo que necesiten. Yo me he creado aquí un proyecto como el otro día, así para hacer unos test, vamos a meter algunas clases ahí. Entonces, en primer lugar, decir que el concepto de interfaz es explícito en .NET y en Java. O sea, la palabra es una palabra explícita que te dice que eso es no tiene una implementación concreta, pero sí tiene una firma, un contrato. ¿Vale? A veces se habla mucho que las interfaces son un contrato. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, eh, una interfaz, ¿vale? Puedo tener dentro de ellos métodos, puedo tener un string y un método que... Vamos a ponerle texto seca. Yo no puedo, por cómo está hecho el compilador, meter una implementación aquí, ¿vale? A ver. Porque las interfaces no tienen implementación, entonces se está quejando. Lo que defines es el contrato, ¿vale? Para que luego quien vaya a usar este contrato se vaya a comprometer a cumplirlo, pues lo que hace es implementar esa interfaz, ¿no? Vamos a tener aquí... En el caso de C Sharp, para implementar una interfaz pones 2 puntos, mientras que en Java pues pones implements. Ahora, fíjense que se me queja aquí en rojo porque me está diciendo que yo no estoy cumpliendo con ese contrato. Esa es una de las opciones que me da el IDE es implementarlo. ¿Vale? Ahora bien, interfaz, cuando se habla en diseño orientado a objetos de interfaces, hay muchos lenguajes que no tienen esa palabra explícita interface. Pues, por ejemplo, Python no tiene ese concepto o en JavaScript tampoco. Y sin embargo, sí puedes hacer uso de todos esos principios de diseño que te hablan de cómo manejar bien las interfaces, como el principio de segregación de interfaces o el principio de sustitución de Liskov, todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, a veces se peca un poco de utilizar interfaces en Java y C Sharp cuando en realidad te bastaría con una sola clase. Solamente porque como tenemos ese mecanismo explícito de interface, pues oímos de que para todo tiene que haber una interfaz y oímos que eso provoca un desacoplamiento de entre las cosas, el tener interfaces, y entonces se produce el fenómeno de que a veces te encuentras códigos donde todas las clases tienen una interfaz, ¿vale? Explícita, pero solo hay una implementación de esa interfaz. Y además, como solo hay una, te encuentras que la implementación, o sea, la interfaz se llama y no sé qué, para no complicarnos mucho con los nombres, ¿vale? Y entonces tiene el y no sé qué, y la implementación de la clase es lo mismo sin el i. Esto es muy típico en .NET y en mi opinión pues no aporta nada. ¿Por qué? Porque ya una clase en sí misma es una interfaz también. ¿Verdad que si esta clase no hereda de ninguna otra, o sea, no, en este caso no implementa ninguna interfaz, esta clase tiene una interfaz también? Si la tiene, ¿no? Al final es una forma de comunicarte con ese objeto. Entonces, en estos lenguajes, si solo vas a tener una implementación, no necesitas tener una interface declarada así explícita. Hay puntos en los que
aunque solo tengas una, te puede interesar hacer una separación clara, porque a lo mejor vas a tener elementos que se despliegan de manera independiente o capas de la aplicación, como a lo mejor un repositorio, tienes la necesidad de crear una interfaz aparte porque en el proyecto vas a separar los artefactos y unos van a compilar en un paquete y otros en otro paquete. Pueden haber motivos por los que sí te hagan falta tener interfaces, aunque solo haya una implementación, pero en general hacerlo en todas las veces que lo vayas a tener que usar, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Y hay muchos proyectos, sobre todo de hace algunos años con Java, que todo era así, todas las clases tenían su implementación y una sola. Y cuando vas navegando por el código es muy incómodo además porque tú quieres ir a ver cómo está hecho un método y cuando saltas te lleva a la interfaz, tienes que andar buscando ir a la clase que la implementa. Es un montón de código más que no acaba de servir para nada, salvo en algunos casos puntuales. Entonces, por eso decirles que interfaz en muchísimos textos es el concepto de interfaz, no la palabra explícita de estos lenguajes de interface. Que oye, que si la tienes que usar, pues la usas, ¿no? ¿Cuándo usas una interfaz? Pues, o sea, ¿cuándo la sacas? ¿Cuándo la extraes? Pues cuando tienes ya, en mi caso, a base de refactor, tienes dos clases que vemos que comparten el mismo contrato, pues ahí puede ser un buen punto para extraer una interfaz. De hecho, el IDE te lo hace solo. Fíjense que ahora ya no tengo más la interfaz, ¿no? Entonces aquí uno de los refactors que me permite el IDE es el extraer una interfaz. Extraer interface. O también una clase padre. Fíjense que él adopta la convención de llamarle con una I mayúscula, que es como muy típico en .NET. Y pues me hace eso, ¿no? Pues define la interfaz y aquí esto lo ha hecho automáticamente. O sea que fíjense lo fácil que es en el momento que yo necesito tener una interfaz, pues la saco y ya está, ¿no? Luego, hay mucha gente hablando de la I mayúscula que dicen que como esto es muy típico en cómo está hecha la propia API del framework.NET, cuando muchas de las clases que ya existen con las que puedes programar, y o sea, las interfaces vienen con la I mayúscula, pues mucha gente te dice, no, que eso en .NET es lo común y está bien que tú le pongas la I mayúscula a tus interfaces también, porque los de Microsoft lo hacen, ¿no? Y tampoco es tan correcto, en mi opinión, porque en el caso del .NET Framework es una herramienta totalmente horizontal que está pensada para construir cualquier cosa. Es decir, horizontal se refiere que no está ligada con un negocio concreto, como decir, pues, un software de gestión de expedientes académicos o de nómina. Entonces, como es totalmente horizontal, es muy difícil buscar nombres para las interfaces que tengan un sentido y ellos adoptaron pues el I mayúscula y todo lo que implementa esa interfaz no tiene esa I. Bueno, te lo puedo comprar porque es un framework horizontal, ¿vale? Pero en el momento en que empiezas a hacer desarrollo vertical, sí tienes la posibilidad de buscar buenos nombres que tengan que ver con ese dominio, con ese negocio. Y si no los encuentras, si no sabes cómo distinguir la interfaz de la clase en el nombre y vas a recurrir a la I, pues a lo mejor es que no te hace falta sacar esa interfaz. Si recurres al truco de ponerle una I delante porque no se te ocurre un nombre, a lo mejor es que te está diciendo el código que no hace falta una interfaz. Entonces, no todo lo que vemos hecho en los frameworks que utilizamos o en las plataformas nos da permiso a programar del mismo estilo, porque no es igual hacer una aplicación vertical que algo horizontal. Eso cambia bastante. En Java esto no es así. En Java tienes mucho que la interfaz no lleva la I delante. Por ejemplo, para las listas saben que es list y a lo mejor luego la implementación de la lista es una array list. Pero sí es muy típico que la interfaz se llame bien y luego la clase acabe llamándose no sé qué y MPL. Por ejemplo, el típico caso de nombres así que yo creo que no aportan en Java sería que este se llame Encryptor, que bueno, que me va a dar un fallo porque la otra se llama igual. Vamos a hacerlo a mano un momento. Y esta le llamamos Encryptor IMPL. Este es un clasicazo de código que pueden ver en Java, ¿vale? Que peca exactamente del mismo problema. Hemos trasladado el bad naming este o el no saber cómo llamar a las cosas en vez de a la interfaz a la clase que lo implementa. Pero estamos en las mismas, ¿sabes? A mí no me supone, no me arregla nada que me digas que esto es una implementación.
como regla general, si estamos haciendo código vertical, ¿vale?, de un dominio concreto, no ponemos información del artefacto en el nombre. O sea, no decimos que esto es una interfaz o una implementación, o si fuera una clase abstracta no decimos abstract no sé qué, ¿vale? Evitamos información que sea concreta del lenguaje o de qué tipo de construcción es en este lenguaje en los nombres de los módulos, clases, funciones que pongamos. Porque, total, estás tocando el código con un IDE que si tienes dudas, te vas y te lo va a decir, ¿no? Si es una clase, si es una interfaz, lo que necesites. Además te colorea las cosas de otra forma. En definitiva, no hace falta todo esto. Pues ya saben, cuando oigan hablar de interfaz, tienen que saber si la persona se está refiriendo al concepto más amplio de interfaz, que las clases también la tienen, o explícitamente declarar una interface de Java o de C# o de otros lenguajes que también la tienen, ¿vale? Y el elemento clave es que no tiene código, simplemente define el contrato. Vale, ahora hay otro concepto que no está aquí, que es la clase abstracta. Entonces, ¿cuándo se usa una clase abstracta? Pues es una mezcla entre una interfaz y una clase que tiene una implementación concreta. Vamos a poner por aquí para que no se llame igual, lo que vamos a hacer es comentar las cosas. Si no tenemos que inventarnos nombres marcianos. Vamos a ponerle a este siempre como antes. En la clase abstracta tienes código, pero no está todo el código que necesitas para que la clase pueda funcionar. Y esto es muy típico en algoritmos. Imagínate que yo tengo esta parte de encriptación aquí. Lo que es el método público existe y tiene algo de código, como por ejemplo coger el texto y hacer un reverse, ponle tú. Que con el string, a ver cómo se hacía eso. Me devuelve reverse. Un enumerable char, pues a lo mejor sí que puedo hacer un string y funciona. Vamos a probarlo. Imagínate que una parte del algoritmo es hacer esto, pero después tiene que coger en el texto y para cada uno de los caracteres va a ser algún tipo de transformación, como por ejemplo vamos a ponerlo aquí en una variable nueva. Estoy inventando ahí un medio algoritmo y vamos a este método, le vamos a decir que me lo sobrecargue de forma abstracta, ¿vale? Built-in, no sé por qué me lo ha hecho, pero no me hace falta. Entonces aquí probablemente se queja de que esto no le gusta. Sí, claro, es nulo. Entonces vamos a ponerle que sea vacío. El que me dice aquí me lo quiere convertir al InQ, pero eso, si lo hago probablemente como no están familiarizados con C# les cuesta más y nos liamos un poco más. Entonces vamos a dejarlo un poco así, vamos a poner, para que no sé qué es esto, así. Piense que lo que tengo es como un algoritmo eh, que está dentro de un método público, pero justo hay una parte del algoritmo, que es coger un carácter y transformarlo, que no lo tengo implementado en esta clase, ¿vale? Lo estoy definiendo aquí como un método abstracto. Si se fijan, es lo mismo que pasaba en una interfaz, que tengo un método puesto ahí, pero no está el cuerpo del método, solo está la firma. Esto de aquí
es una versión del patrón de diseño template. Porque lo que te dice es que hay una especie de plantilla, que sería esto de aquí, de cómo se implementa, cómo se resuelve el problema, pero hay una parte pequeña de ese problema que está sin resolver. Y entonces, aquella clase que herede de esta clase abstracta va a tener que resolver esa parte si no compila. Fíjense que aquí no me está compilando esta clase porque no coincide con la firma. De hecho, si yo ahora la dejo vacía para que el IDE me resuelva el problema y me implemente los métodos, implement missing members. Lo que me implementa es el que era abstracto, no me está implementando el otro, público, porque no es necesario, porque la clase padre ya tiene una versión que, que no es abstracta, ¿vale? Sin embargo, este, que es protegido, esto también es muy típico del patrón, que el método que es abstracto es protegido, no es público. ¿Vale? Y aquí lo implementaríamos. Vamos a poner que aquí lo que hace es que a un carácter le suma 2 o algo así, ¿vale? Por ejemplo, como si fuera un cifrado tipo César o algo por el estilo. Déjame ver qué me está diciendo aquí. Que podría ser nulo. Bueno, lo miramos después. Y ahora para probar que todo esto funciona, con el Simple Encryptor podemos hacer alguna pruebilla. Y actual. Vamos a poner que me dice que para verlo fallar, yo no sé muy bien qué me va a volver. A lo mejor es algo así lo que me devuelve. Y aquí le paso hola, pero a la función que... Vale, yo aquí llamo a la función pública. ¿Se fijan? No estoy llamando a la función... Vamos a ver si quito algunos espacios y que nos cabe todo. Estoy llamando a la función esta que es pública. No, las clases abstractas no se pueden instanciar, pues de la misma forma que una interfaz no se puede instanciar, porque le falta código, ¿no? Por sí sola no tiene todo lo que necesita para trabajar. Entonces tengo aquí la clase esta que hereda, ¿vale? Que me dice que además lo estoy escribiendo mal, que hay un typo aquí, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer este test a ver qué es lo que nos devuelve esto. Que yo no sé si el reverse que hemos hecho va a funcionar, estoy experimentando. Mira, como lo pasé a números, lo que hizo fue es que me devolvió esto como números, ¿no? Una ristra de números ha sido el resultado. Eso es. Para que fueran números o algo así tendría que poner otra cosa. Pero bueno, no me importa tanto la implementación, sino que vean lo que ha ocurrido, ¿no? Que el char al sumarle me lo está pasando a un número y ese número después me lo está convirtiendo a string. Yo no sé si podría hacer un cast aquí. Vamos a ver qué resultado tiene esto ahora. Yo me acuerdo que los chats se comportaban de manera rara a veces. Sobre Estoy todo cuando... jugando. Sí, bueno, mira, ahora no sé ni lo que me está haciendo, pero desde luego está encriptado, está. Sí, sí, sí. Ahora a ver qué no desencripta. Eso para Cata. Bien. Bueno, la cosa es que se quedarán con el concepto de la clase abstracta en que es diferente una interfaz, ¿vale? Básicamente es que sí que tienes una parte de código común. Bueno, ¿por qué acabo de decir común? Porque las clases abstractas yo solo las creo cuando tengo ya dos clases que comparten un montón de código y entonces
a base de refactor es cuando me di cuenta que puedo extraer una superclase. O sea, ¿en qué momento te das cuenta que necesitas una clase abstracta? Pues yo no lo hago a priori, no digo, esto aquí voy a tener una clase abstracta con 2 implementaciones y este método abstracto porque no tengo esa capacidad de diseño y que el diseño realmente sea bueno, necesario, que no sea más complicado de la cuenta a priori. Entonces, si tienes dos clases que resulta que parte del algoritmo es igual y una parte pequeña no, ahí es donde sacas el patrón este. No sé si lo entienden o quieren que haga el ejemplo de cómo extraeríamos una clase abstracta a base de refactor. Yo creo que se entiende, por lo menos por mi parte. Vale. Ahora bien, ¿en qué punto sueles necesitar una clase abstracta? Porque la verdad no es una cosa que yo use mucho. Uno es bastante para cuando el patrón template, es decir, en el caso de algoritmos, donde hay una parte del algoritmo que es flexible o que se presta a varias implementaciones, podrías tener este uso de la clase abstracta. También la herencia en general se usa bastante en framework porque suele encajar bastante bien el tema de la herencia cuando vas a hacer, por ejemplo, algún framework de tipo de pipeline en- de procesamiento de datos como puede ser un controller en la web, ¿no? Controller pues le hace una serie de transformaciones y bueno, en todo lo que son frameworks y librerías sí que es bastante útil el usar la herencia. Sin embargo, en la parte de negocio, pocas veces yo veo que tiene una utilidad la herencia. Suele ir mucho mejor el polimorfismo. Por ejemplo, la herencia en el caso de que tengas un MVC o cualquier otro patrón de arquitectura, suele ser bastante cómoda en muchos casos, pero en la parte de vertical mucho menos. Es que todo lo que puedes resolver con herencia lo puedes resolver también con posición. Es decir, yo aquí estoy tirando una clase abstracta para que me resuelva esta parte, pero en verdad esto lo podría delegar en que tuviera una dependencia inyectada que fuera quien se encargase de traducirme esos caracteres, ¿no? Del encrypt. ¿Cuándo haces una cosa o la otra? Bueno, no sé si aquí el IDE eh, nos permitiría directamente dar la posibilidad de sustituir esto con composición. Tiene algunas cosas como convertir la clase abstracta en interface. Justo este no tiene, a ver, la delegación en este punto no nos deja hacerla. Eso que Vamos. ¿Sí? pone algo de extraer miembros a parcial. El tercero por abajo. ¿A qué se refiere? Bueno, es porque hay un invento ahí en C Sharp que una clase la puedes tener definida en varios ficheros separados poniendo partial y luego él la junta. Mm. Esto también en código vertical no te hace falta nunca y es más para algunos frameworks que lo han usado. Hoy en día ya cada vez veo menos que se usen las clases parciales. Es básicamente si necesitas tenerlo en diferentes ficheros. Sí, como una manera de no repetir código si una parte la necesitas en varias clases o algo así. Sí, por ejemplo, se usaba para separar, por ejemplo, si tienes una parte de la clase que tiene código autogenerado y otra parte que no, que la haces tú. Esto pasa en algunos frameworks web o de escritorio de .NET, que por ejemplo tienes una parte de vista, tú la diseñas con un formulario gráfico, arrastrando componentes y tal. Eso te genera código y tú ese código no lo quieres estar manipulando porque la próxima vez que uses el editor gráfico te va a sobreescribir ese código, lo va a cambiar. Pero claro, tiene que ir por cómo está diseñado en la misma clase. Entonces lo que usa el partial para tener dos ficheros, tienes los métodos autogenerados, de código autogenerado en un fichero, partial, y los métodos tuyos, los que no quieres que cambien o que se alteren con el autogenerado, los tienes en otro fichero, partial también.
pero son de la misma clase. O sea, realmente fuera de que sean frameworks muy concretos, las clases parciales no te hace falta usarlas. Vale. Son un invento de C Sharp. Vamos, hasta donde yo sí sé, en Java no hay nada parecido. Bueno, en este caso la clase abstracta no la refactoriza a delegación. Probablemente si no fuera abstracta sí sabría hacerlo algo mejor esa delegación. Pero es eso, que yo podría tener aquí imagínate que tuviera un char encryptor. Vale, y que esto me lo pasan, por ejemplo, por constructor. Y entonces cuando llego a la hora de encriptar, en vez de llamar a mi método abstracto, lo que hago es que me llamo a mi dependencia y hago esto, ¿no? Fíjense que ahora ya no estaría usando el método este, sino estaría apoyándome en una dependencia. Esto se llama composición. En vez de tener ya yo esto no necesitaría que fuera abstracto. Esta de aquí la podríamos borrar. Se queja de que esto ya no es abstracto. Y entonces composición. Composición y delegación en este caso son lo mismo. Sí, esta clase está compuesta porque necesita de esta y hay una parte del algoritmo que lo está delegando en esta pieza de la que depende. Sí, en este caso está delegando, componiendo y delegando no es que sea lo mismo, sino que hay una composición y una delegación a la vez. Hay más formas de implementar delegación, también a través de funciones, por ejemplo. Pasando, bueno, que también eso es composición, ¿no? Tú puedes pasar una función como argumento y decir, mira, lo que me tenéis que hacer es llamarme a esta función. Que en este lenguaje también puedes pasar funciones como parámetros. Vamos a dejarlo compilando de nuevo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, pues ahora lo que podemos ver es el uso de genéricos. Ya tenemos aquí interfaz, clase con composición, clase abstracta, o con los pros y contras o para qué se usa cada una. El patrón template también lo tienen aquí. Y a una cuestión que vimos el otro día y surgieron dudas, el tema de los genéricos, ¿no? Yo puedo tener una clase que defino que va a trabajar con un tipo de objeto que es genérico. ¿Cuándo utilizo los genéricos? Pues igual que pasa con las clases abstractas, yo es algo que hago a base de refactor. En el momento en que tengo un código que ya tengo una cierta duplicidad y veo claramente que usando genéricos lo puedo llegar a usar en más puntos de la aplicación, o gano las ventajas de que puedo chequear más cosas en tiempo de compilación, entonces introduzco los genéricos. De hecho, lo vamos a hacer así. Vamos a usar una clase que sirva de caché y lo que va a tener aquí son métodos. Primero vamos a tener una lista de objetos. Creo que esto es en minúscula. A ver. Vale, y vamos a tener un método que nos permita añadir elementos a nuestra caché. Y como lo queremos hacer genérico, perdón, mezclo a veces Java con C#. Como lo queremos hacer genérico, todo lo que sea un objeto en este lenguaje va a implementar, o sea, va a heredar de object. Entonces digo, mira, yo quiero una caché para guardar cualquier tipo de objeto, le digo que es un object. Pero si usara en TypeScript, pues sería como decirle un any, más o menos. Y luego tendría que, pues por ejemplo, decir, dame la lista de objetos. O incluso, bueno, en la caché lo que hace es que sueles guardar el objeto basándote en una key, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí key.
Y lo que hacemos aquí es, nos guardamos un diccionario, que es como un map, ¿vale? De Java. Y le digo que este diccionario tiene un string, que es la key, y el tipo que guarda es el value, es un object. Y bueno, pues para hacerlo así también vamos a cambiar el orden. Ponemos esto en item. Entonces a lo mejor luego lo que quiero es buscar un determinado item por su clave. Digo aquí pues los nombres, las convenciones también son diferentes. Los métodos aquí son en mayúsculas por convención. Y le digo, mira, pues dame el objeto basándome en esta aquí. Imaginemos que esto hace algo más complejo que solamente guardarlo en el diccionario, ¿vale? No, constructor no, lo que quiero es... De momento lo quiero inicializar y ya está. Pues cuando yo lo añado, lo que hago es que cojo mi items y añado el key y el item, ¿vale? Y cuando lo quiero devolver, pues digo, mira, devuelve de mi diccionario de aquí. De hecho, lo puedo hacer con esta sintaxis que es muy cómoda, que le pongo la aquí y ya está. ¿Vale? Imagínense que esa es mi clase de caché y que eso está haciendo por dentro, pues utilizando internamente algo como Redis, ¿vale? Que es una caché distribuida para poder tener una caché en diferentes nodos, pero imagínate que yo la quiero envolver y yo no quiero que mi código tenga que saber de Redis concretamente, sino que me haga un grapper y hago mi objeto caché. ¿Cómo usaría esto? Vamos a crearnos un test para que veamos cómo se usaría. Yo digo, venga, tengo una caché. En inglés esta palabra, ¿saben cómo se pronuncia? No. ¿Pepsi? Se pronuncia como dinero, cash. Ah, Vaya, Y si está cacheado, ¿vale? Se pronuncia cash, con T al fin, como una T al final. Lo digo porque no es una cosa que uno se espere y cuando oyes cash en inglés, pues no, a lo mejor no sabes lo que te están hablando. que si te pones a pensar en dinero, en plan, ¿qué coño? Mira, voy a guardar un string, le voy a poner la key saludo y el objeto que voy a guardar va a ser hola. Y después digo, bueno, pues yo mi caché aquí lo que estoy guardando son strings. Voy a guardar otra. Y ahora quiero coger y me quiero quedar con un recuperar el item saludo. Vale, el compilador lo que puede inferir, y me lo está diciendo aquí el IDE, es que esto es un object, ¿no? Pero yo que estoy trabajando todo el rato con este object, realmente sé que es un string. Y ahora resulta que mi código lo que quería hacer es, imagínate que ese string, pues lo tengo que concatenar con algo, como un usuario. Digo, pues venga, pues el resultado es el ítem más punto, por lo que sea, ¿no? Vamos a poner aquí un más. Vamos a suponer que lo que quiero hacer es un replace. Yo le quiero decir, mira, es que quiero reemplazar los puntos por las comas, yo qué sé, que tengo que hacer cualquier cosa con texto, ¿vale? Pero entonces lo que me dice el IDE aquí es que me dice, mira, no sé lo que es replace porque item es un objeto, ¿no? Los métodos que tiene el objeto son poquitos, son el equal, secretType, toString y getHashCode. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo realmente en mi código sé que esto es un string, ¿no? Entonces una de las cosas que puedo hacer es un typecast. Yo le puedo decir, mira, puesto que yo ya sé que eso es un string, me lo pones así, y entonces a partir de aquí yo puedo usar replace porque es un string. Y esto pues me funcionará, ¿no? Y puedo hacer un hacer
equal. Entiendo que esto es el... Como no tenemos puntos y comas, esto será... Ahora. Si creen que no va a ser así, me dicen. Vale, ahí funcionó. ¿Qué sucede con esto? Que al hacer un typecast, yo estoy perdiendo la potencia que tiene el compilador para avisarme de errores en tiempo de compilación. Entonces, si algo va mal en la conversión, si yo me confundí y esto no es un string y por lo que sea puse aquí que esto es un entero, ¿vale? El compilador lo único que puede decirme es que esto no es de este tipo, ¿no? Pero si la parte de aquí casara, pues a lo mejor yo no me doy cuenta hasta el momento de la ejecución. En el momento de la ejecución resulta que si el ítem no es un string, este typecast va a provocar una sesión en tipo de ejecución y va a detener el programa. Se va a romper. Pierdo el soporte que me da de ayuda al compilador. De hecho, si yo tuviera que usar otra caché, ¿no? Y las quiero separar, pues para otro tipo de datos, por ejemplo, también para números, fíjate que este le vamos a llamar la caché de saludos y otra vamos a llamarle la caché de números. Y hago algo como antes. Lo que pasa es que ahora en el ítem yo meto la clave y digo, bueno, pues la clave first, que es un string, es el 1. Y second, lo que guardo como ítem es un 2. Vale, pues cuando ahora yo recupero el ítem, imagínate que uso first, ¿vale? Para el IDE y para el compilador, lo que tengo aquí es un object. Yo no tengo la posibilidad de sumarlo con un número. Si digo, pues yo lo quiero sumar, ¿no? Porque es un número. Y entonces me dice, oye, que yo no soy capaz de mezclar un más entre un objeto y un entero. Que JavaScript sí lo haría, ¿no? Y te haría cualquier cosa. De hecho, antes con el string el más sí que colaba, así que me iba a aplicar un toString directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo, ¿no? Llegar aquí y decirle, mira, en realidad esto que tengo, resulta que quiero que me lo hagas un casting entero. Y a partir de ahí, ya esto sabe que es un entero y lo puedo sumar bien. Entonces podríamos hacer un equal de que el result 2 este es, ¿qué puse? 1 y 4, 5, ¿no? Sería algo así. Entonces vemos que tenemos una clase que está envolviendo, trabajando en este caso con colecciones, con una serie de objetos de otro tipo. Y lo he querido hacer genérico. Yo podía haber empezado diciendo que mi caché solo, en vez de object, poner a string, que realmente nunca empiezas poniendo object, sino lo haces para el típico específico que tú necesitas. Pones aquí string, con lo cual te va a quedar string en estos sitios y aquí string. Y después cuando vas a la caché de números dices, oh, es que el código es exactamente igual, pero en vez de poner aquí string, tengo que poner entero. ¿Cómo hago una forma de usar el mismo patrón, la misma clase, ¿no? La misma estructura para ambas cosas? Bueno, podías irte a object y entonces ya me está valiendo para ambas cosas. Pero el problema es que pierdo la potencia de comprobar los tipos en tiempo de compilación y tengo que hacer cosas de este estilo. Entonces, una vez que has llegado ahí, ya teníamos las dos clases, una para string, otra para entero. Hicimos un refactor, creamos una que utiliza object. Vimos que teníamos que usar typecast. Pues ahora, si queremos aprovechar que el compilador nos ayude, podemos usar los genéricos. Entonces le podemos decir, mira, esta caché realmente es de cualquier tipo y el tipo que tú me digas que va a usar es el que yo voy a esperar que tú me pases aquí en los objetos
¿vale? Y es el tipo, por lo tanto, ese mismo tipo vas a ser el que me pases aquí, ¿vale? Y cuando devuelvo, pues el tipo no es un object, sino devuelvo un t. Lo que tú me digas que es el t, yo te lo devuelvo. ¿Vale? Fíjense que hemos traducido object por t. Y ahora ya no me importa saber cuál es ese t. ¿Quién lo sabe o quién lo decide? ¿Quién llama? Fíjense que ya, eso ya no compila más, ¿no? Porque me dice, oye, caché necesita que le digas qué tipo de objeto vas a cachear. Entonces te vienes para acá. En mi caso le digo, mira, aquí es string. Y ahora fíjense que el typecast de aquí en gris ya no hace falta más. Ese typecast es redundante. ¿Por qué? Porque en el momento en que va a compilar, en este caso el IDE está todo el rato compilando, se da cuenta que esto es un string, ¿no? Y el tipo que me pinta aquí es string. Y ahora en el caso de abajo dice, oye, necesito que me digas qué tipo es. Pues yo le digo que es un número y ya no hace falta más esta caché aquí. Entonces tengo toda la potencia del compilador para comprobar los tipos, pues eso, justo en tiempo de compilación. No me la estoy jugando a meter un error por el camino y que me falle en tiempo de ejecución. ¿Vale? Pensar en genéricos directamente, o sea, que yo de entrada lo primero que casque sea esto, te rompe bastante la cabeza. Necesitas mucho tiempo usando genéricos para llegar a ver la forma de decir, ah, bueno, esto es un genérico y hacer esto del tirón. Y además otra cosa que te puede pasar, aunque los tengas muy dominados los genéricos, es que crees estructuras mucho más complejas de lo que te hacen falta y abuses de los genéricos. Yo tuve hace un montón de años, cuando yo aprendí a usar genéricos es porque uno de los compañeros que teníamos en el equipo, que tenía el rol de arquitecto, pues decidió inventarse un framework propio para hacer la aplicación, que realmente la verdad es que no nos hacía falta. Pero yo aprendí mucho viendo cómo él lo hacía, cómo tenía disponibilidad el código, y él usaba los genéricos muchísimo, muchísimo. Y entonces aprendí y vi que tenía mucha utilidad para cosas que tienen que ver con arquitectura, como estamos haciendo aquí, ¿no? Una caché que pues, tiene que ver con un requisito no funcional, que es hacer más rápido unos datos, por ejemplo. Entonces, igual, en código de negocio vertical, de la gestión de clínica veterinaria, como trabajamos en algunos proyectos, no usaría genéricos, muy pocas veces lo vas a usar. Pero en artefactos que tienen que ver más con infraestructura, arquitectura, sí puede ser que te vengan muy bien los genéricos. Y la forma en que llegas, la más segura para no hacer ingeniería excesiva, ¿vale? Sería que lo hagas a base de refactor. No te preocupes de ir de una manera muy explícita, yendo al tipo que necesitas, en el momento que tienes 2, 3 veces la misma cosa, a ver si lo puedes ir abstrayendo. Y incluso puedes jugar a tener typecast en algunos puntos del código, en el medio de ese refactor, y al final dices, ¿cómo los quito? Bueno, pues los puedo quitar con genérico. De hecho, por eso ven que las colecciones que tienen Java y C Sharp, como el diccionario o el map en el caso de Java, están ya orientados a genérico para no tener que hacer typecast cuando tú lo usas, ¿no? Pues un uso muy típico es el de composición como un contenedor, ¿no? Cuando usas genéricos también, para tener más ideas de cuándo lo podría usar. Cuando tienes una clase que contiene colecciones de otros elementos. Ese es un clásico. Pero a veces también cuando tienes composición y necesitas acceder a los elementos de esa composición desde fuera y tenerlos tipados. Por ejemplo, otro caso es, que si lo podemos ver más veces, un mapper, donde yo tengo que traducir entre un DTO, ¿vale? Y un objeto de dominio, ponle tú. Un segundo, está Manuel. Imagínense que tengo que traducir, tengo por aquí una especie de DTO y tengo un modelo dominio y quiero hacer ahí una traducción, ¿no? Bueno, el tipo no tiene por qué ser T, fíjense que ahora no he escrito T, sino he escrito otra cosa. Tú puedes escribir lo que tú quieras, lo que pasa es que cuando lo que estás haciendo es tan genérico que simplemente es un tipo, pues es muy extendido poner T. Pero si no es tan, o sea, si hay un propósito más vertical o más concreto, como en este caso yo quiero traducir de un DTO a un domain model, puedes hacerlo así. Y imagínate, yo tengo un método aquí que es public, que me va a devolver si la conversión es un DTO. Llamo convert y lo que recibo es un domain model
y ahora hago lo que sea. Imagínate que ahí después vemos cómo lo resolvemos esto. Y un ejemplo es que yo podría tener aquí vamos a suponer que esto tiene un atributo que no tiene setter, ¿vale? Solo tiene un getter name. Y vamos a ver que esto se rellena pues por constructor. Que esto es muy típico en los modelos de dominio, no tener setter, pero sí pasarle por constructor las propiedades que necesitas, ¿vale? ¿Qué me dice aquí? Vale, sí, pero después la voy a querer que sea pública. Entonces vamos a dejarla como pública. Vamos a ponerla en la parte de arriba. Entonces en los modelos de dominio, pues los getters muchas veces no los puedes evitar, pero los setters sí. Entonces vamos a suponer que esto tuviera también cualquier lógica de negocio por ahí. Y luego vamos a tener nuestro DTO, que a lo mejor es para coger ese modelo de dominio y enviarlo por JSON a través de la red, ¿vale? Y para que no me colisionen los nombres, lo voy a llamar así, ¿vale? Un DTO y un domain model. Y este le vamos a decir que tiene un atributo que es name y que este sí tiene getSet, ¿vale? Entonces nosotros tenemos en nuestra capa de dominio esta parte que se inicializa así y queremos convertirlo en un DTO que luego lo vamos a serializar para enviarlo por JSON, por ejemplo, y queremos usar nuestro mapper de aquí. Vale, pues vamos a empezar a hacerlo que no sea tan genérico, ¿vale? Vamos a empezar a hacerlo, quitamos la parte genérica. Y aquí le digo, mira, esto solamente me vale para convertir un objeto concreto de este tipo desde un objeto concreto de este tipo. ¿Cómo es lo que hago? Pues mira, te devuelvo un new y le pongo en el nombre el model.name de aquí, ¿vale? Y ya estoy haciendo la traducción de un objeto al otro, ¿vale? Un segundito por aquí. Un segundito. Vale, seguimos con esta conversión. ¿Vale? Y si en algún momento resulta que yo tengo la posibilidad de hacer esto genérico porque utilizo reflexión, que podría ser una de las formas de hacer el mapper, ¿no? Por reflexión buscar campos que se llamen name. Imagínate que, porque aquí yo sé que hay un name del model, porque tengo el acceso a ese tipo concretamente, y en el DTO también. Pero podría tener más formas. Imagínate que tuviera una interfaz, ¿vale? Que fuera un objeto con nombre. Y esa interfaz me dice que tengo una property, que tengo un get de esa. Entonces yo podría, si lo tuviera así como una interfaz, podría decir, mira, esto resulta que es un named object y mi domain model, pues también. No, imagínate que fuera así. Lo digo para tener una implementación muy sencillita que no me obligue a estar usando reflexión de momento. Interfaces tú puedes implementar todas las que quieras, ¿no? Vale, pues sabiendo eso, yo a lo mejor le podría decir que cualquier cosa que tenga name, soy capaz de mapearlo en mi mapper aquí. Por ejemplo, ahora sí que le introduzco que es un DTO, que es un domain model. Y además yo le podría decir que el DTO es de tipo named_object. Y le podría decir que el domain model es de tipo named_object también. No me acuerdo si la sintaxis era con una coma. Sin nada, era sin nada. ¿Vale? Named_object.
Vale, estoy diciendo, mira, tengo dos genéricos, además tienen que ser de este tipo de interfaz. Y ahora ya yo puedo convertir eso en esto que son tipos genéricos, ¿vale? Ya no es esto. Pues sí, mira, voy a crear una nueva instancia de este tipo que tiene un name y que leo el model name. Y aquí lo que me va a decir es, oye, el new, si me dices que es un new, tienes que forzar también que ese genérico tiene un constructor por defecto, que es lo que significa esta sintaxis de aquí. Si no, no puedo. Y ahora ese name, ¿de qué es lo que se queja? Ah, me está diciendo, oye, el DTO no tiene un setter para esto. Vamos a añadir solo a la interfaz y ya está ahí puesto en la interfaz. Bueno, es una implementación ahí muy fea porque esto me obliga a tener un setter. Y esto lo que vamos a hacer es trabajar el mapper en una siguiente clase, ¿vale? Para que no se nos haga tan largo y tengamos un ejemplo más realista de cómo podrías tener genéricos para ser mapper. Lo pasamos a otra clase y buscamos un ejemplito mejor que este. No obstante, lo que pueden hacer es irlo trabajando ya. Según acaba la clase o pueden ver el vídeo, teniendo en cuenta el uso que teníamos aquí de una gestión de unas colecciones. Cuando no son colecciones, pero por ejemplo son transformaciones, ¿cómo podríamos tener un genérico? Es un buen ejercicio para que nos quede algo con sentido. Sí, muchas de las librerías de Mapper lo que hacen es utilizar reflexión. En plan, podrías a lo mejor cogerte coger por reflexión todas las propiedades públicas del domain model y pasárselas a un objeto DTO. Los dejo para que lo trabajen con calma, ¿vale? No obstante, ¿alguna última pregunta sobre los genéricos? Al menos el caso de la caché se entendió bien. Sí. Yo más o menos lo que yo he entendido de los genéricos, y también haciendo los ejercicios de la metaprogramación, es que en el genérico como que adopta el comportamiento de la clase que tú le pasas. Es algo dado que tal de entender. Ujú. Simplificándolo mucho, tú usas genéricos porque quieres que en tiempo de compilación te avise de los tipos, los quieres conocer en tiempo de compilación. Si lo llevas al extremo más básico, es porque quieres que el compilador te ayude, Ah, ¿vale? Y quieres que te ayude y que te diga, no, mira, este tipo me has dicho aquí que es este, entonces no te voy a dejar hacer esta operación o esta conversión porque yo sé que no tiene sentido y lo sé en tiempo de compilación. Mayormente es eso. Porque sin genéricos tú podías hacer todo igual utilizando Object y Typecast. sí. Lo que pasa es que esto te propone una sintaxis muy cómoda para que luego cuando lo estás usando, como veíamos en tema de la caché, queda todo muy explícito y todo te ayuda con el compilador, el IDE te autocompleta, etcétera, etcétera. Son muchas ventajas. Pues sí. Eso supongo que habría que hacer muchos ejercicios de ello. Para entenderlo bien cogido eso. Exacto, exacto. Muy bien, pues paro aquí la grabación, ¿vale? Ok, perfecto. Ok.